en el caso de la fasciole hepática? Más delgado. Más delgadito. Y en el caso del paraonimus, más grueso y ondulado. El huevo, operculado, pero no tenía. Operculado, pero con engrosamiento al otro lado. Operculo, que tenía unas ondulaciones que no se veían. Esta silla me resbala. Hay una silla detrás de ti, creo que es de maderita. ¿Es igual? Esto es más onda. Ya. Eso es igual. Gracias. Así sí. Ya. Gracias. Así se resbala. Sí. Luego dice. Ya. Estadios larvales. Ya sí se tienen que acordar. Estadios larvales. Primero, miracidio, quiste, radio 1, radio 2, muy bien. Pero ¿cuál es la forma infectante en el caso de la fasciole hepática que el huésped definitivo? Ya, y en el intermedio. Primero, ya. Y en el caso del paraonimus. Bueno, los mismos, pero el primer huésped intermediario, ¿cuál sería? El primer huésped, muy bien. La forma infectante, miracidio, muy bien. Ya, huéspedes, ya solo huéspedes. En el caso de la fasciola, caracol, ya, ¿cuál más? Ya, muy bien. Y en el caso del paraonimus. Muy bien. Ya está. Huésped definitivo. En el caso de la fasciola. Como tal no, pero sí puede ser. Y en el caso del paraonimus. Y también, bueno, muy bien. Y ahora vamos a entrar a otro mundo, que es de los protozoarios. En este caso son parásitos más pequeñitos que sí necesitan una observación microscópica y por ende la diferenciación también va a ser más microscópica. Y en algunos casos, como en el caso de la entamoeba histolítica y dispar, no vamos a encontrar ninguna diferencia básicamente, ni microscópica, cuando hablamos de sus genitos. Básicamente vamos a tener que diferenciarlos por la clínica que van a causar. Son parásitos unicelulares, que su reproducción en este caso va a ser, puede ser ¿no? asexual o sexual. Vamos a diferenciar los estadios ya no, como hemos visto en los anteriores parásitos, sino ahora un poco más sencillo, solamente trofozoito, que es su forma móvil también, y quiste, nada más, un poquito más sencillo. Pero para su movilización vamos a utilizar en estos parásitos, van a utilizar pseudópodos, cilios, flagelos, que les va a permitir moverse, desplazarse. Comencemos entonces con la meliasis. Hay varios comensales y miren, solo un patógeno. Dentro de estos tenemos a la entamoeba dispar, Harmani, Colepi, Coli, Puccini, Nana, Fragilis, Hominis, un montón de variedades que yo les aseguro que ya lo han visto en algún reporte o lo van a ver sí o sí. Y van a ver también que a pesar de que tienen estos reportes, dan tratamiento cuando no son patógenos. Y como patógenos sí o sí tenemos a la entamoeba histolítica. Pero a mí también me causa mucha sorpresa cuando en los mismos laboratorios particulares de frente reportan entamoeba histolítica. Como vamos a ver, no se puede diferenciar. Entonces el reporte correcto es entamoeba dispar / histolítica. O sea, ¿quién decide cuál es? El clínico, o sea, el médico que está solicitando. Salvo que se pueda observar en las muestras de heces al propio trofozoito con hematíes dentro de eso. Entonces, si les hacen alguna observación así, bueno, podría ser. ¿Cómo es entonces el trofozoito? Cuando nosotros hablamos de trofozoito y hablamos de quiste, háganse la imagen de que el trofozoito tiene sus pseudópodos para poder movilizarse. Y el quiste como tal, inmóvil. Y quiste lo vamos a observar siempre en Lugol y trofozoito en solución salina.
La forma que van a tener estos trofozoitos van a variar en su definición, es decir, voy a poder diferenciarlas mucho mejor de acuerdo a la tinción que yo pueda utilizar. En el caso de la hematoxilina férrica, se van a ver más esféricos. Si yo utilizo una solución salina, que es agua básicamente, van a ser más cilíndricos, o sea, va a modificarse, ¿no? Como yo los voy a percibir. El tamaño de 20 a 40 micrómetros. ¿Por qué es importante en este caso los tamaños? Hay una diferencia. Hay diferencia, ¿no?, entre los comensales que hemos visto, aquellos que no son patógenos, pero a la realidad no se puede medir en los microscopios, o sea, no es que vamos a estar midiendo cada uno, bien difícil. En teoría sí, podemos diferenciarlos por el tamaño, pero en la parte práctica no se hace, entonces no nos ayuda. En cuanto a la relación núcleo-citoplasma, es de 1 a 7, su cariosoma, que esto es lo que nos va a importar, es esférico, central y pequeño. Y su cromatina se va a conformar de gránulos pequeños. Y esto también es importante, su ectoplasma y su endoplasma. ¿Por qué? Porque cuando da esos pseudópodos, este ectoplasma es el que va a salir, ¿no? Y el endoplasma es como el que empuja. El ectoplasma es más clarito y el endoplasma es denso, es este de acá, que tiene vacuolas y eritrocitos fagocitados. Entonces acá vemos dispuestos de forma central al núcleo, y esto de acá, estas inclusiones que ustedes observan más negritas, ¿qué serán? Los Los eritrocitos. gránulos de cromatina, porque estamos Ah, hablando del núcleo. Son los gránulos de cromatina. Parece una galletita, ¿no? Una galleta vascular. Ya, eso de ese chocolate sería su gránulo de cromatina. Creo que el hambre me hace eso. Ese es el cariosoma. Y esto de acá, que ven como un anillito, con una excavación un poquito más en el centro, es un hematíe. O sea, es un eritrocito fagocitado. Entonces la parte más clarita, que está dispuesta acá más externa, es el ectoplasma, y esta parte que es la más central es el endoplasma. ¿Sí se logra ver o les molesta la luz de acá? ¿Está bien? Bien. Muy bien, acá entonces tenemos la imagen más esférica, como les he dicho, y miren acá, ¿qué les parece esto? ¿Dónde está mi puntero? Es un hematíe, un glóbulo rojo, muy bien. ¿Y esto qué sería? El núcleo. Muy bien. Y una serie de núcleos al costado. Entonces tiene en solución salina una forma más cilíndrica, más redonda. Y aquí, ¿en qué forma estará? Miren esto que protruye de su mismo cuerpo. Son pseudópodos. Entonces, si estoy hablando de su forma móvil, estoy hablando del trofozoide. Es trofozoide. Entonces, acá vemos un pseudópodo amplio y alino, anterior, transparente y unidireccional. ¿Por qué es importante esto de unidireccional? Porque vamos a ver más adelante otros parásitos que, de acuerdo a la forma que tienen, puede ser ondulante o muchas veces al propio alrededor de sí mismos gira, y eso nos permite también diferenciarlos. Y acá en el caso de trofozoitos sí podemos observar también hematíes dentro, pero el núcleo como tal ya no se puede visualizar, no se puede distinguir muy bien. ¿En quién sí vamos a observar? En su forma quística. Acá está el quiste, ¿no? Acá sí ya vemos los núcleos. Pero antes incluso del quiste como tal, vamos a tener al prequiste. Entonces tenemos quiste, prequiste y trofozoide, en el caso del entamoeba. Como su nombre lo dice, prequiste, no están todavía bien definidos sus núcleos. Puede tener uno y ya se va formando, ¿no? Entonces cuando vemos los 4 núcleos ya es un quiste. Si tan solo vemos uno o ninguno y observamos lo siguiente, ahí está, que es esta de acá como una barrita, hablamos de un prequiste. Entonces el quiste como tal es esférico, el tamaño de 11 a 16 micrómetros, tiene una membrana quística con su pared quística bien gruesa. Los núcleos pueden estar, acá lo que les decía, 1 o 2 cuando están en desarrollo o prequiste, y sí o sí 4 núcleos cuando ya está en un estadio infeccioso. Ahí está, el cuerpo cromatoidal, en grano de arroz, con los bordes redondos.
cuando observamos esto, podríamos, y solamente tal vez un núcleo o ninguno, hablaríamos de un prequiste. Entonces, ¿cuál sería la forma infectante para una mediasis? Un quiste tetranucleado. Quiste tetranucleado. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? ¿Dónde vamos a encontrar esas dos quistes? También igual se contaminan por fecalismo, pero añadimos algo más acá, por las relaciones coronales. ¿Cuándo está viable? Al toque, y bien cae, necesita un tiempo todavía, ¿sí? Y si cae al suelo, 24 a 34 grados necesita por 8 días. Pero ¿cuánto tiempo pueden permanecer una vez que ya están viables? Hasta meses. Tampoco meses, hasta meses. Entonces lo que les dije, la forma infectante es el quiste tetranucleado. Aquí está lo que les comenté: trofozoito, prequiste, quiste nucleado, binucleado y quiste maduro tetranucleado. Esa es la evolución que pasa. Y el mecanismo de infección, como otros parásitos, de igual manera va a ser por la contaminación de las verduras, del agua o por la propia contaminación que uno puede tener, o sea, en las manos. Mala higiene. Aquí está entonces la evolución del trofozoito, prequiste, quiste, metaquiste. ¿Cuál es la puerta de entrada? La boca. ¿Y cuál es el sitio al cual le gusta la ameba? ¿Dónde se ubica? En el grueso. Específicamente en el colon. Muy bien. Y un poquito más específicos, ¿dónde? Ciego e ilio también. Aquí es donde se desenquista. Tenemos acá nuestro metaquiste y tenemos el protoplasto desnudo. Cada núcleo se divide, esto es importante. ¿Cómo es que se divide? ¿Qué tipo de reproducción en este caso tiene? Binario. Entonces, son 4 núcleos, ¿verdad? Entonces, tenemos 8 trofozoitos metaquísticos. Se van al ciego, se siguen dividiendo y van a colonizar todo el intestino grueso. Y se van a la luz intestinal. Algunos también pueden quedarse en la pared intestinal y van a comenzar a causar lesión a nivel del epitelio del intestino. A tal punto, vamos a ver ahora, de que pueden perforar la pared intestinal y de tal forma se van a lograr localizar no solamente en el intestinal y el peritoneo, sino también en hígado, en pulmones y en otros órganos. Da una lesión muy característica, que es el botón de camisa. Botón de camisa. ¿Y por qué? Porque solo hace un huequito en la mucosa, pero recién en la submucosa, que supone por la irrigación y la poca de fuerza que hay entre células en submucosa con presión de la mucosa intestinal, van a romper más, entonces ahí se desplaza más en la submucosa. Ya. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la ameba? Normalmente. Hasta la muscular. Pero puede obviamente perforar en algunos casos más específicos. Puede perforar todo en realidad, pero normalmente llega hasta la muscular. Si ya tu paciente tiene alguna condición que lo pueda deprimir inmunológicamente, obviamente pues traspaso. Pero en condiciones normales hasta la muscular. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace a nivel de la mucosa y la submucosa? Ocasiona un daño tanto horizontal, es decir, a sus costados, pero también en profundidad. Entonces, a medida que afecta en profundidad, es de que nosotros vamos a ver las complicaciones. Porque si estamos hablando de profundidad, vamos a hablar de perforación. ¿Y de qué depende todo esto? Necesitamos que hayan factores tanto del parásito para que puedan ocasionar esto, pero también factores de inmunidad del huésped, porque no es que nuestro sistema inmune no haga nada, debe de hacer algo, pero también este parásito debe hacer algo para poder evadir todo ello, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Como bien lo han dicho, lo que va a ocasionar es una úlcera en botón de camisa.
Entonces, ¿a qué le llamamos esto? O también algunos le llaman en sacabocado, ¿no? Como se ve acá. Entonces va a causar, como les digo, una lesión tanto en un plano horizontal, pero también en profundidad, que sí tiene un puntito central, es lo que nosotros podemos observar, pero a medida que el parásito continúa allí, va a ocasionar el daño a sus costados y va a ocasionar que el epitelio intestinal, pero la propia mucosa, incluso se vaya desprendiendo por el daño, necrosis que causa. Entonces va a ocasionar destrucción de puentes celulares en la mucosa y va a haber una extensión lateral de la lesión por la hialuronidasa y gelatinasa que tienen estos parásitos. Pero, ¿cómo hace para poder adherirse a nuestra pared intestinal? ¿Son unas receptores? Mediante una... Eso, tiene la lectina, pero la lectina tiene algo que le gusta en nuestros intestinos. ¿La galactosa? La galactosa. Entonces, como que fuera... ¿Han visto sus pegapegas que tenemos? ¿Velcro? Ya, entonces como que tuviéramos esto y es un pega-pega, ¿no? Y en pegaditos ahí. Entonces tenemos a la galactosa y a la lectina. Esto es lo que le gusta a este parásito. Entonces de esta forma se unen. Además que tienen también adhesinas, sí. Una consultita, doctora. Es que eso no me quedó muy claro en teoría. Lo que pasa es que el doctor también dijo que, por ejemplo, algunos pacientes como toman antibióticos, también hay una afectación en la mucosa y tal, y que, o sea, por ejemplo, si tienen mucha galactosa en un intestino bueno, como que se adhiere a la galactosa en sí y se puede ir en ese sin generar daño. Pero si es que los receptores de galactosa están libres, recién se une a ellos. Y ahí es donde genera el daño. Y no entendí eso. O sea, no entendí si se une a galactosa o a un receptor vacío de galactosa. En sí se une a la galactosa, sí o sí, porque esto está en los enterocitos, en las células intestinales. Pero no solamente tiene la lectina, sino también tiene adhesinas. Entonces sí o sí se va a unir aquí. Por más... Ahora mira, tú dices antibióticos. Los antibióticos van a barrer tu propia flora intestinal, es decir, ¿de qué estoy hablando? De bacterias. No te va a barrer a tus células intestinales, a tus enterocitos. Te va a barrer a las bacterias. Que las bacterias sí también son un factor protector a la hora de defender, es parte de la inmunidad que te defiende de las amebas. ¿Puede interferir esto? De alguna forma sí, o sea, en contraparte, ¿no? O sea, de que va a ayudar a que las amebas, muy por el contrario, se añadan más, se adhieran mucho más, porque te protegen las bacterias. Es en ese sentido. Ahora, como te digo, además de la lectina, también tenemos otras adhesinas, o sea, no solamente depende de ello. ¿Ya? ¿Sí? Gracias. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Ya. Además, como les he mencionado, entonces tenemos dos partes, no es una contraparte, es una lucha acá. Lo que tienen las amebas y lo que tiene el huésped, o sea, la persona para poder defenderse. Pero, en este caso, no todo lo que nos defiende nos va a hacer bien. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar con los neutrófilos? Los neutrófilos van a ir a ver qué está pasando allí para poder defenderse. Pero los neutrófilos tienen unos gránulos, ¿verdad? Que con esto logran matar a muchos patógenos, bacterias, parásitos, lo que sea. Pero ¿qué va a pasar? Mueren en la lucha. Pero van a liberar los gránulos que tienen internamente. Y estos gránulos van a causar lesión intestinal también. Entonces, muy porque puedan ayudar, en este caso van a aumentar la lesión. Ya. Pero doctora, había una parte que decía de que, por ejemplo, esos receptores de lactosa eran como que estaban protegidos por la mucosa y que solamente en caso de que el paciente tenga presión en la mucosa o alguna infección, eso cuando recibe la lectina se dirige a este receptor, más no en cualquier paciente que se tiene eso. O sea, si hay protección de la mucosa, no se diría la lectina, no se diría Mira, este parásito, esto es nuestra pared intestinal. Ya, el trofozoito como tal tiene pseudópodos y es pequeñito. No es que se quede acá nomás. O sea, si tú me dices ya de que está indemne y yo, por ejemplo, fueron ascaris, ¿sí? No va pues a ingresar, a meterse. En este caso por su tamaño, por sus pseudópodos, ingresa. Por eso es que te digo que llega hasta la muscular.
Entonces, si penetra de esta forma, va a estar en contacto con la galactosa y se va a adherir. Entonces, no siempre necesita de que esté expuesta, como tú dices. No siempre, porque va a ingresar. Ahora, tengan en cuenta lo que dijo tu compañero Carlos, y eso estaba mal. ¿Por qué? ¿Carlos? No, ¿cómo se llama? Me equivoqué, te dijo cara de Carlos. Sí es Carlos, ¿verdad? Ya. Ya. ¿Qué has dicho? De que no siempre, ¿no? Dijiste algo de las amebas. Del 100% de nuestros casos de amebiasis, ¿todos hacen clínica? No, el 100%. Un 90% son incluso diarreas no disentéricas. 90%. Y un 10% pueden ser disentéricas. Y solo de este 10% o 1% va a causar una clínica más severa. Entonces no depende, ¿no? Como te digo, de que esté sí o sí en contacto o estuviera expuesta a la mucosa, porque va a ingresar, es un trofozoito. Ahora, no todos te van a causar la clínica, como te decía, va a depender de factores subyacentes. Por ejemplo, ¿qué es lo clásico que dan? Corticoides. O sea, van con diarrea, va un paciente, ponte diabético, y encima, ay, ya no, está toma tu dexametasona para que desinflame. ¿Qué estamos haciendo? Estamos empeorando la situación. Entonces van a depender de muchos factores, tanto de la persona como el tratamiento que pueda recibir, para que pueda empeorar esta situación. Pero de que está en contacto, está en contacto. Ahora, incluso se habla también de un factor protector inmunitario. Es decir, si esta persona ha tenido la amebiasis y ha sido de una forma severa, en posteriores ocasiones va a ser la reacción que tenga o la enfermedad más leve, porque ya ha generado como una inmunidad a eso. Entonces es la inmunidad propia de la persona. Va a depender mucho de cada persona y de la respuesta huésped patógena. Pero de que está en contacto y esta tiene esa elección por la lactosa, la tiene, independientemente de estos factores que se mencionan, de los antibióticos y demás. Pero la clínica y la frecuencia que cada uno va a tener también es propia. No recuerden que del 100%, no todos van a hacer la clínica. ¿Ya? ¿Un poco más claro? Sí. Ya, este es un corte histológico del intestino. Como les dije, es un puntito básicamente que se ve. Entonces acá tenemos el trofozoito, otro trofozoito, y miren, alrededor es un halolítico, o sea, de lo que ya va matando. Y el espacio en blanco que queda entre el tejido y el trofozoito, entre la membrana y salida. Otro corte histológico. Vemos una reacción inflamatoria, transitoria, progresión absceso por licuefacción de polimorfonucleares. La forma de la lesión, absceso hepático abundante en necrosis. Acá sí se ve mejor. Este es igual, parénquima hepático, tenemos acá el trofozoito, igual, alrededor, un halo lítico. Y todo lo que observan acá alrededor, ¿qué será? Estos negritos. Polimorfonucleares. Polimorfonucleares. Sí. Clínicamente, vamos a tener portadores, porque miren, estoy diciendo que solo el 90% pueden tener diarrea no disentérica. O sea, no pasa nada. Son asintomáticos, pero van eliminando quistes. Y en el caso de un portador, entonces, ¿tendríamos que dar tratamiento o ya no? Sí. ¿Por qué? Para evitar la transmisión de la enfermedad. Exacto. ¿Para evitar qué? O sea, que infecte la transmisión. Pero tiene un nombre. La infección. Ya, pero tiene otro nombre. ¿Qué? No es para entonces. ¿Qué? Ya, vaya por ya. Entonces, tenemos clínicamente aquellos que son portadores, es decir, que son asintomáticos. Pero vemos que en sus heces sí están eliminando estos quistes. Y tenemos aquellos que sí van a desarrollar propiamente la amebiasis intestinal disentérica total. Heces diarreicas, con moco y sangre, deshidratación, hemorragia, dolor en colon, confusión, megacolon tóxico, principio, peritonitis. Pero aunque no lo crean, no es frecuente, ¿ah? Como les digo, muy poquitos realizan esto, o sea, esta clínica, la disentérica. Incluso pueden haber personas estreñidas que tienen su amebiasis, o sea, van a ser portadores. Y tenemos acá la amebiasis intestinal también no disentérica,
O sea, vamos a tener incluso lo que les menciono, periodos de diarrea, normalidad, estreñimiento, y así, un ciclo. Va a haber dolor a la palpación profunda, estenosis, ulceraciones, úlceras con tejido sano en el colon e infiltración. ¿Cómo llegamos a saber que podría tratarse de las amebias para poder asegurar todo eso que estamos mencionando acá, ulceraciones en tejido sano en el colon? Realizaríamos una colonoscopía. Una colonoscopia La lesión. para ver qué lesión me sale. Y en una colonoscopia de alguna zona sospechosa, recién cojo un poquito de tejido para hacer una biopsia y recién lo mando a estudio. En este caso sería para anatomía patológica. ¿Puede ocasionarme amegomas? También, sí. ¿Dónde? En piel, en pulmones, en todo sitio, igual. Son masas palpables dolorosas o lesiones oculares en el ciego y en el colon ascendente. Generalmente, ¿dónde se dan a nivel, si hablamos intestinal? Colon transverso y colon descendente en el ciego, ¿no? En el ciego. Y algo común que ustedes han escuchado seguramente es el absceso hepático amebiano, que puede ser único o múltiple. Pero creo que en el caso de múltiple tienen una sintomatología más parecida a alguna hepatitis aguda, ¿no? Sí, porque como va a tener una distribución más difusa y son pequeñitos, sí te puede asemejar. Incluso el mismo absceso, ¿no? Porque mira, dolor en hipocondrio derecho, fiebre, dispepsia y hepatomegalia. O sea, ¿hay algo diferente? Nada. Ecográficamente, incluso, podrías diferenciarlo si solamente es una lesión única, porque te haría también sospechar. Con la hidatidosis. E incluso si fueran múltiples, la hidatidosis también te puede dar. Hemos visto la variedad que hay. Entonces, si observan ustedes estas lesiones en hígado, no es pues sí o sí es ameba o sí es hidatitis. No, estamos viendo que son parte de un diagnóstico diferencial. ¿Cómo es que vamos a hacer el diagnóstico? En el caso de una amebiasis intestinal aguda o que esté con disentería de la persona, fácil, bueno, porque yo tomo una muestrita de heces y la mando a estudio. Siempre, siempre, siempre los métodos de concentración me van a aumentar la sensibilidad y especificidad. Siempre. Entonces, tendría que pedir. En el caso de una amebiasis intestinal crónica, puedo tener, como hemos mencionado, episodios de diarrea, normalidad, estreñimiento. Entonces, ¿me importaría que las heces estén sueltas o estén duritas, sólidas? No, no pasa nada. Si yo estoy pensando en ello, no hay problema. Tendría igual, ¿no? que revisar ambas muestras. Lo que voy a buscar, obviamente, en este caso, en las heces formadas, son quistes, formas quísticas. Y si encuentro que mi paciente está con diarrea, obviamente no solo voy a buscar quistes, sino también trofozoitos, que son su forma móvil. En el caso del absceso hepático amebiano, puedo hacerlo inicialmente con una ecografía, pero una ecografía, como hemos visto, no me va a tener pues las características necesarias para decir, sí, pues es una ameboma, no, la vida. Entonces, observo una masa a nivel hepático y tengo que estudiarla más. ¿Qué es lo primero que tengo que realizar entonces? Realizo una función de esto para poder saber qué es lo que contiene. Puedo estudiar esto, entonces obviamente voy a hacer una biopsia. En este caso, ¿a quién llamo para que pueda hacer esta función? ¿Qué especialista? ¿Qué opinan? Ya tienen que saber esas cosillas, ¿verdad? Porque en el internado van a estar perdidos, si no, ¿a quién llamo? Al gastroenterólogo. No se llama él. No, ¿quién hace la función? ¿Cómo se llama? No, patólogo tampoco. El radiólogo. El radiólogo. Ellos incluso también tienen como una subespecialidad donde hacen sus ecografías guiadas. Entonces, en este caso tendría que ser una función guiada por ecografía. Entonces, llamamos al radiólogo para que pueda hacer esto. Y de esta misma secreción, obviamente una parte es para obtener la muestra, me ayuda radiología. Para poder estudiarla como tal,
Ahora sí lo mando para laboratorio. Para laboratorio. ¿Y en laboratorio qué voy a utilizar? ¿Qué pruebas? Hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia, ya, un montón. Lo que más tenemos al alcance es siempre el ELISA. El ELISA. Si estoy pensando en una ameba, incluso ahora es más fácil, porque hay 3 básicamente parásitos que nos ocasionan este tipo de clínica. Entonces hay como que kits ya para poder hacer estudios de estos. No tenemos, pero en gimnasia y en los laboratorios particulares también. Pero parece. Ya, pero si no hay agua, clínica nomás de ustedes. Aunque hoy en día les diré que ya no hay clínica tampoco, todos lo mandan al laboratorio y nosotros ahí a buscar y a ver qué podría ser. Entonces debemos esperar este tipo de análisis. En el caso del ELISA, no solamente se utiliza para saber si es una ameba como tal, porque estamos viendo de que podría ser cualquiera, ¿no? Incluso una no patógena en teoría, pero existen también enzimas que nos van a ayudar a diferenciar entre si es la dispar o la histolítica. Podría hacerse incluso por inmunolateralidad, que son los cassettes, suena complicado el nombre, pero en realidad son los cassettes que utilizan para VIH, para probar las pruebas rápidas esas, ya esa es inmunolateralidad. Entonces, se quiere que de acá en unos años, decía la literatura, o sea, esos años deberían ser ahora, de que se tengan estos análisis, o sea, se pone las heces en vez de la gotita de sangre y ahí te dicen qué entamoeba es. Histolítica dispar. Así debiera ser. Pero no. Ya, entonces, hasta aquí alguna pregunta, lo que estoy olvidando de decirles. Sí, el tratamiento. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Y del antiparasitario que ustedes vayan a utilizar, no mata las formas quísticas, solamente mata a los trofozoitos. ¿Y entonces qué hago con la forma quística? Esperar básicamente, ¿no? Y dar medidas preventivas, porque puede ser la misma persona que se esté autoinfectando. ¿Cuáles serían entonces las medidas preventivas? Clásicas, ya, ¿qué más? ¿No comer comida? De las calles, sí, sí. ¿Verduras? Y verduras no olvidadas. Verduras cocidas, ya. De todas estas 3 recomendaciones, ¿cuáles cumplen ustedes? El lavado de manos. ¿Lo demás? No, sí. ¿También? ¿Todos comen en sus casas? No todos. Cumple. Entonces, además de ello, ¿cuál sería el tratamiento preventivo? Que sí se hace en zonas rurales, ¿ah? Igual. ¿El tratamiento luminar? ¿Cómo? ¿El tratamiento luminar? ¿Qué tratamiento? No, o sea, simplemente metronidazol para todos. Ah, tratamiento masivo. Claro, un tratamiento masivo. Por eso es que en las zonas rurales se da cada 6 meses. Van a buscar a los niñitos. Ah, ya, eso es importante. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo? Además de, pues, de que ya sabemos que personas con algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? ¿En quiénes? Algo más común, en gestantes, puérperas, niñitos de 2 años se pueden complicar con una amebiasis. Entonces, que no pase por desapercibido, ¿eh? No pensemos de que solamente en pacientes con VIH, con diabetes, solo ellos están expuestos, no, nada que ver. Ya, entonces mucho cuidado con eso y con dar corticoides. ¿Por qué? Parte del diagnóstico diferencial también es la colitis. La colitis ulcerosa. ¿Y cuál es el tratamiento de la colitis? Corticoides. Muy bien, corticoides. Y si yo pienso que es una colitis y le doy su corticoide, lo matan, literalmente lo matan. Entonces por eso tengan mucho cuidado. Primero siempre sus estudios. Entonces, en primer lugar, te diríamos que, supongamos que tienen un paciente con diarreas, episodios normales, estreñimiento. ¿Qué es lo que primeramente le pedirían? Ya, un examen de heces. Ya. ¿Una vez? No, sería Sería en ambos casos, existe en su fase de condiciones líquidas o que esté en estreñimiento. Y si está estreñido, ¿cómo para darle la muestra? Para pedirle la muestra. ¿Qué tipo de laxantes? No podemos utilizar tampoco cualquier laxante.
porque depende del pH. También se puede usar el enema. Pero hay laxantes que son más grasosos, entonces que me van a obstaculizar la visualización de los trofosforitos. Entonces debemos utilizar ciertos laxantes también. Uno de ellos, que mantiene el pH, es el bisacodilo, que es el más usado. Entonces se puede utilizar. ¿Ya? Pero si mi paciente está con diarrea, más fácil. Bueno, simplemente le pido que recolecte la muestra. ¿Pero cuántas veces? ¿Una vez? 3 veces. ¿En cuánto tiempo? Cada 6 horas, ¿no? Muy seguido. 10 días. En 10 días. Igual, en estreñimiento, ¿cada cuánto tiempo le puedo pedir? Puede ser cada 2 días, cada 3 días, lo que ustedes quieran, pero en un lapso de 10 días, por lo menos. ¿Ya? Entonces, todas esas cositas son importantes. Ojalá que se acuerden, fue algo todo lo que les estoy diciendo. Ya, ahora vamos a estudiar otro parásito que da casi las mismas manifestaciones clínicas y también va a ocasionar casi el mismo daño que ocasionan las amebas, porque no son exclusivas, ¿ah? Hay muchos otros parásitos que también pueden ocasionar lo mismo. Y en este caso hablamos del Balantidium coli, que sí, obviamente, morfológicamente sí es distinto, pero va a ocasionarme básicamente lo mismo. Entonces, vemos acá que la forma es un poco más ovoide, y a diferencia de las entamoebas que hemos visto, no va a contener para su movilización sus pseudópodos, sino en este caso son cilios. Tiene entonces una forma más ovoide. El tamaño, miren, 60, 80 por 30 por 50 micrómetros. O sea, más chiquito o más grande que la entamoeba. Más grande. Y la movilidad va a ser por sus cilios. Entonces estos cilios pueden ser tanto cortitos como grandes. Tiene ambos. Los cortitos están uniformemente sobre todo el cuerpo y los grandes están en el citostoma. ¿Qué es el citostoma? La boca. Su boca, básicamente, su boquita. Está acá. Y el citopigio, que sería por donde elimina los compuestos. Muy bien. Qué inteligentes son las chicas. Y lo que vamos a ver internamente es un macronúcleo. O sea, siempre vamos a buscar ya en estos protozoarios sus núcleos y las características que vayan a tener, porque es la única forma en la que vamos a diferenciarlos. Y acá es súper fácil diferenciarlo porque tiene, en el caso del Balantidium, un macronúcleo, pero no solo tiene un macronúcleo, sino también tiene al costadito una vacuola contráctil, ¿no? Sus cilios, su citostoma. Acá se ve un poquito mejor. Otros incluso no dicen su micronúcleo, que es este pequeñito de acá, que no se ve en este caso. O sea, el micronúcleo es lo mismo que la vacuola. No, no es lo mismo. Ok. Acá está el macronúcleo y acá está el micronúcleo. O sea, es como que está medio arriñonado, ¿no? Y en esa concavidad es como que estuviera el micronúcleo. Sí. Pero bueno, no se ve aquí. Pero en este libro sí se ve. ¿Cómo es que son los quistes? Tienen una pared quística gruesa también. Acá está, bueno, en teoría su macronúcleo, vamos a buscar otra imagen. Tiene su forma más redonda y el tamaño es de 40 a 60 milímetros. ¿Verdad? Antes que me olvide. En el caso de las entamoebas, la persona puede, por ejemplo, consumir a los trofozoitos y a los prequistes y va a causar la infección. ¿Sí no? Yo creo que no. A ver, levante la mano los que digan que sí. ¿Nadie? ¿Quiénes dicen que no? Deberían decir todos. ¿Y los demás no levantan la mano? ¿No opinan? ¿No piensan? O sea, es que si no ya sería su forma infectante, ¿no? Los prequistes. No se destruiría O sea, si no, no habría como ser forma infectante que tenga que ser de la Ya, entonces, ¿cuál es su respuesta? No levantan la mano. No. ¿Qué estaba pensando? También. Ya, entonces, ¿sí o no? No. ¿Se infectan por comer trofozoitos y prequistes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué? Porque según yo sería su forma infectante, no los prequistes. No te pases, no me des esa respuesta. No, dame una respuesta más consistente, a ver, con fundamento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pista ya está, o sea, apto para vivir. Ah, Los trofoitos son láminas algo así.
trofozoitos, como los prequistes, son más sensibles y mueren con el pH que nosotros tenemos en el estómago. Entonces, así ustedes consuman su ceviche con trofozoitos, gracias al pH que tienen en su estómago, mueren. En cambio, los quistes, por su pared que es gruesa, resisten. Es por ello que también, o sea, afuera de nuestro organismo, es que también resisten, por esa misma pared quística. Por eso es que la forma infectante, ahora sí, por eso es que la forma infectante es el quiste tetranucleado. Esa puede ser pregunta de examen, ¿ah? Les pueden poner que el trofozoito, que es la forma. No, trofozoito no es forma infectante. Ya, para la siguiente les prometo que voy a modificar sus diapos. Ya, como les digo, mi laptop va muerto y ya no he podido modificar nada. Por eso tenía algunos datitos también que acordarles. Así que para la siguiente les pasaré la actualización. Ya. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de transmisión en este caso? Lo mismo que en el caso de la babesiosis, pero acá tenemos a un protagonista más, que es El cerdo. el cerdito. Forma infectante, entonces tenemos a los quistes de Balantidium coli. Ahora, el trofozoito se va a enquistar en el medio ambiente, ¿ya? Y el mecanismo de infección va a ser igual. Contaminación de agua, alimentos o por las propias manos, con contaminantes. Entonces, ¿quiénes van a ser los reservorios? Los cerditos, pero también pueden ser el hombre, los hombres. Puerta de entrada, igual. Boca, se van hasta el hilo terminal, donde desenquista su trofozoito, se va al intestino grueso, casi igualito que en el caso de las almejas. Se va a la luz, puede irse tanto a la luz intestinal o puede quedarse dentro de la luz, dentro de la pared intestinal. En el caso de las entamuevas, de igual forma, incluso esos amebomas también se pueden formar a nivel del propio intestino, porque se pueden quedar en el mismo. No es que siempre van a irse a hígado o a otras zonas, puede darse a nivel del propio intestino total. De igual forma, en el Balantidium coli también. El enquistamiento se va a dar entonces en el intestino o fuera, y estos quistes infectantes van a salir. Aquí tenemos un corte histológico del intestino grueso, acá vemos al trofozoito del Balantidium coli. No se ve bonito en realidad, ¿no? No se ve ni sus posiciones, sus hilos. No. Pero bueno, es obviamente más grande, ¿no? Y en el caso de la entamueva. Úlceras, eso sí, esto es característico, las úlceras parcelares, y en este caso la submucosa es la más afectada. También tienen espacios vacíos, ¿no? Delimitados como si fueran bolsas, pero no en todos, ¿ah? A diferencia que la entamueva si causaba ese halo lítico o ese halo de lesión, pues siempre es característico. En el caso del Balantidium, no. Clínicamente, igualito, vamos a tener portadores y aquellos que desarrollen propiamente la infección. Portadores van a eliminar quistes, no tienen ningún tipo de clínica. La balantidiosis aguda disentérica, en este caso sí es más florida su clínica, ¿no? Porque sí va a tener heces diarreica con pujo, tenesmo, va a haber rinitis, fiebre, malestar general, debilidad, deshidratación. En este caso sí es una clínica muy florida, muy característica. Y la colitis balantidiana crónica, que puede igual no ser intermitente. Va a haber dolor cólico, se alterna con deposición de glucosas y también sanguinolentas. Y complicaciones, ambas, estas complicaciones es para ambos, tanto para las entamoebas como también para el Balantidium, pueden ocasionar apendicitis, flujo vaginal necrótico y ulceraciones para el caso del Balantidium. El diagnóstico, de igual manera, necesitamos un examen directo de heces en el cual vamos a identificar ya sea su forma quística o el trofozoito, que sí hay una diferencia bien marcada tanto en quiste y trofozoito, sí, no hay duda en este caso. Pero, de forma general, como he visto que también le gusta preguntar al doctor, no piensen que solamente es pues parasitología. Tienen el caso clínico de un paciente que viene por diarreas, bueno, como les dije, no son momentos intermitentes. Diarrea, periodo normal, estreñimiento. ¿Cuál sería el primer análisis que le tendrían que pedir? Eso. Un examen de heces, ¿qué más? ¿A secas? Seriado. Entonces, un coproparasitológico seriado, ese es el nombre correcto, coproparasitológico seriado. Además de ello, le podría pedir un cultivo. ¿Cómo se llama el nombre propio de esto? Coprocultivo. Coprocultivo, en segundo lugar. Y para complementar,
imágenes siempre. ¿Qué pediría? Si tiene una clínica de 2-3 meses con esto, ¿qué? Una colonoscopia. Una colonoscopia. Con eso, complemento. Ya tengo entonces mis exámenes directos, tengo mi coprocultivo y la parte de imágenes para ver qué lesiones hay. Y con eso obviamente voy a sacar una biopsia y también lo mando para anatomía patológica. O sea, con eso ya, hola, ya tienes todo. Bien difícil que se te pase algo. Entonces, como les dije, ese es un método de concentración. Igual entonces puedes pedir tu examen directo de heces, el método de concentración que tú quieras, y después tu coprocultivo. Siempre un método de concentración, siempre, porque te va a ayudar, te va a mejorar la sensibilidad. E incluso con esto, a ver, ¿a cuánto puede mejorar? 70-80% se funciona, ¿no? Que te mejora la sensibilidad diagnóstica. A ver, dice, campesino criador de cerdos, quien abruptamente desarrolla dolor abdominal asociado a diarrea sanguinolenta. ¿Qué diagnóstico plantearía usted? Trichuris, nada que ver. Equinococos. Cisticercos. Cisticercosis. Bueno, por lo de cerditos, bueno, ya, pero por lo demás, no. Malaria, peor, nada que ver. Balantiliasis. Ay, sí. Aquí, ¿qué estamos observando? En general. Es un trofozoito. Muy bien. ¿De quién? De entamoeba y... ¿De qué? ¿De quién? De entamoeba. Muy bien. Entamoeba histolítica / disparo. Ah, toma. Ok, y en este caso, ¿qué estamos observando? Es una... ¿No es paragonimiasis por el intestino grueso? Bueno, el intestino que está tortuoso, grueso. Así es. Muy bien. ¿Esto? ¡Ay, no! No se ve bien. Ya, a ver, ahí. Tampoco se ve bien. No se ve bien. Ya, pero bueno, a ver, ya. Imagínense ya. Que ven algo más. Ajá. Bueno, sería 3, ¿no? Trinucleado sería. Entonces, ¿qué sería? ¿Pre? Aunque en imagen no había una imagen de la secuencia y el prequiste solo era uno, ¿no? Solo uno. Ya, bueno, ya. ¿Quiste de quién? Quiste nucleado ya, ¿de quién? Entamoeba. ¿Qué? ¿Qué entamoeba? Histolítica / disparo. Ya. Fácil. Huevo no embrionado. No, perculado. ¿De quién? No es de Sí, puede ser fasciola o paragonismo. En teoría sí se puede diferenciar, ¿no? Que por la parte posterior yo no le digo botón. Si ustedes le ven botón, pues. en el examen. Para el examen, vale cualquiera de los dos. ¿Estás seguro? Sí, ¿cuándo no cumplí mi palabra? ¿Aquí? ¿De qué? ¿Qué? Valentiliasis por el macronúcleo. ¿Pero qué? ¿Por qué? Trofozoito de Valentiliasis. Muy bien. Así nombre completo, ¿ah? Siempre les repito eso, pero igual al final no me hacen caso. ¿Qué dice acá? ¿Qué es eso? Pero ¿cómo se llama? Pues enfocarnos en El cono cefálico de fasciola. ¿Cómo se diría? ¿Quiste de quién? ¿De quién? ¿De quién? Balantín. Porque bien redondito, ¿no? Aquí. Pueden ponerle con muy bien. ¿Qué? Van a caer igual. ¿Qué es? Cercaria de fasciola. ¿Qué? Cercaria. Cercaria, ¿no? No. Ya. Cercaria. Eso es lo que ponen en el examen. Y van a ver que van a caer. Les han puesto, por lo menos uno de ustedes.